Esta niña sale llorando a gritos de un tobogán. Cuando su madre mira el interior, se queda aterrada. Lo que estás a punto de ver es un hecho real que podría ayudarte a prevenir sucesos lamentables. Por favor, no ignores este video. La información que contiene es de suma importancia. Amy, una joven madre de 28 años, vivió un momento que nunca olvidará durante lo que parecía un día normal en el parque. Era un cálido día de primavera en Torquay, Inglaterra. La madre decidió llevar a su hija de 2 años al parque para que disfrutara del aire libre después de una semana muy ocupada. Los días anteriores habían estado llenos de actividades en la escuela y mucho trabajo, por lo que Amy pensó que era el momento perfecto para relajarse y divertirse un poco. Así que se dirigieron al parque infantil del pueblo en el que residían. Amy confiaba en que era un lugar seguro para que su hija de 2 años jugara. Sentada en un banco cercano, observaba con alegría cómo la pequeña corría, reía y disfrutaba del aire libre. Pronto la niña, llena de emoción, se dirigió hacia un tobogán de plástico, lista para deslizarse, y en un instante, la alegría se convirtió en desesperación. Mientras la hija de Amy, de apenas 2 años, se deslizaba por el tobogán, algo inesperado sucedió. Al llegar al final, la pequeña comenzó a gritar de dolor. Verla sollozar de esa manera fue desgarrador, relató Amy aún conmocionada. La escena pasó de ser un momento de diversión a una pesadilla. En un primer momento, Amy no entendía qué le había pasado a su hija. Con el corazón acelerado, corrió hacia ella y tras revisarla, descubrió con horror un trozo de cristal incrustado en su piel. El escenario era claro. Mientras la niña se deslizaba, aquel fragmento que por alguna razón estaba en el tobogán se había clavado en su pierna, causándole una herida profunda y una pérdida de sangre considerable. La madre ansiosa rápidamente actuó para parar la hemorragia y pidió a otra persona llamar a emergencia. Afortunadamente los paramédicos llegaron muy pronto, y mientras llevaban a la menor al hospital, la mujer no podía evitar preguntarse, ¿cómo llegó eso ahí? No obstante, la idea de que el objeto hubiera sido colocado intencionalmente la dejaba aún más perturbada. Es difícil comprender cómo alguien podría actuar con tanta maldad, especialmente cuando se trata de un lugar diseñado para que los pequeños se diviertan. Pronto la menor recibió atención médica urgente. Tras el impactante suceso en el que la niña resultó herida por fragmentos de vidrio en un tobogán, varios empleados del ayuntamiento de Torquay fueron notificados y actuaron de inmediato, retirando todos los restos de vidrio del área de juegos. Amy, la madre de la pequeña Demi, compartió detalles sobre la recuperación de su hija. En el hospital limpiaron la herida y afortunadamente no fue necesario suturarla. Sin embargo, el corte le causó mucho dolor y todavía tiene dificultades para caminar, explicó con preocupación. Aunque aquella madre intenta enfocarse en la recuperación de su hija, no puede evitar sentir tristeza y enojo al recordar lo ocurrido. Ahora, cada vez que visita un parque, revisa minuciosamente el área antes de permitir que su hija juegue. Los accidentes pueden pasar en cualquier momento, pero hay cosas que podemos hacer para prevenirlos, insistió, animando a otros padres a estar más alertas. Lamentablemente, estos incidentes no parecen tener fin. En 2023, en el estado de Massachusetts, 2 niños sufrieron quemaduras graves después de que alguien vertiera ácido muriático en 3 toboganes de un parque infantil. Las autoridades encontraron una sustancia ácida en los toboganes y cerraron el área para su limpieza y seguridad. No se logró identificar al culpable. Otro caso sucedió en Toulouse, Francia, a fines del 2024. Un bebé de 2 años y otro niño pequeño sufrieron quemaduras de 3er grado tras deslizarse por un tobogán contaminado con soda cáustica, un químico altamente corrosivo e irritante. Los padres del bebé dieron la alarma al notar las lesiones en su hijo y alertaron a las autoridades. Pronto se supo que la sustancia química había sido colocada por 2 niños de 11 años, quienes luego admitieron su responsabilidad. Fueron detenidos por 2 días y liberados después, aunque deben de pasar por expertos en psicología para determinar si verdaderamente lo hicieron con intención. Podrían ser juzgados en un futuro.
Las víctimas necesitaron atención médica urgente. El bebé requirió injertos de piel en las piernas. El caso generó gran indignación en Francia y llevó a reforzar la seguridad en parques infantiles. Así que recuerda, aunque estos espacios están diseñados para la diversión, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. La prevención y la atención constante son clave para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los más pequeños. Como padres o madres de familia, nuestra responsabilidad es estar siempre alerta y tomar las medidas necesarias para proteger a los más vulnerables. Revisar bien el lugar es una tarea que debemos hacer siempre.